Vamos a ver cómo realizar un análisis de nodos para corriente alterna. Hay que recordar que los nodos, la incógnita que tienen es el voltaje. Por lo tanto, cada incógnita que vamos a estar señalando aquí va a ser con respecto al voltaje, a diferencia de las mallas, que es la corriente. Vamos a utilizar el método de formato para el análisis de nodos que viene en el libro de Boylestad de la 12ª edición, que es Introducción al análisis de circuitos. Y otra herramienta más que vamos a estar utilizando es nuestra calculadora Texas Instrument. Entonces lo primerito que hay que hacer es elegir un nodo de referencia y asignar un voltaje correspondiente a los demás nodos. Usualmente, pues aquí como podemos ver, cuando identificamos cuándo es un nodo, cuando hay más de 2 o 3 uniones en un mismo punto. En este caso tenemos 3 elementos en este punto que se reparte hacia una fuente de corriente, hacia una resistencia y hacia una bobina. Aquí tenemos otro nodo que se reparte hacia la misma bobina, hacia un capacitor y hacia una fuente de corriente. Y tenemos por último este nodo que está aquí, que une a los elementos excepto la bobina. Si se fijan, este elemento está ubicado como tierra, entonces usualmente este es el nodo de referencia que vamos a agarrar como referencia y los otros dos nodos los vamos a marcar. Por lo tanto, este de aquí lo vamos a llamar nodo V1 y este de aquí, toda esta zona obviamente, ¿verdad? Nuestro V2. Entonces a partir de ahí empezamos las ecuaciones que vamos a requerir. Dice, lo siguiente es el número de ecuaciones requeridas para la solución. Obviamente pues es nada más con respecto al nodo B1 y B2, no con respecto al nodo de referencia, que este de aquí abajo, este que estamos viendo aquí, es nuestro nodo de referencia. Este es para saber, para poder comparar nuestros voltajes. Como sabemos, requerimos una referencia para medir el diferencial de potencial, que es lo que conocemos como voltaje. Entonces comenzamos ahora por todo se va a igualar a la fuente de corriente. Entonces, como les decía, la incógnita es el voltaje. Por lo tanto, para la primera ecuación, la ecuación número 1, tenemos que... Entonces, tenemos las propias de V1, que se va a multiplicar por 1 sobre 4, refiriéndose a la resistencia que está dentro del eje real. Esto se va a sumar sobre 1 sobre 5i, recordando que vamos a usar la i como los valores imaginarios por la calculadora, aunque el libro nos marque como j. Estas son las propias, menos las externas de V1 que se topan o que elemento comparten. En este caso, esta bobina de aquí es la que comparten el elemento V1 con el V2. Por lo tanto, se pone menos V2 por 1 sobre 5i. Esto se va a igualar a la fuente de corriente. Recuerden que para el análisis de nodos hay que usar fuentes de corriente. Si no la tenemos, tenemos que convertirla. Y si no se puede convertir, entonces ya tendríamos que manejarlo como supernodo. En este caso tenemos una fuente de corriente normal. Si se fijan, la flechita de la fuente con respecto a V1, que es lo que está aquí, está extrayendo corriente del nodo. Está en sentido contrario a la dirección del nodo. Por lo tanto, como está extrayendo corriente, se pone con símbolo negativo, menos 6 amperes con un ángulo de 0 grados, un desfase de 0 grados. Nuestra ecuación número 2 nos quedaría como B, bueno, si comienza con los externos, con lo que se topa, B1, es lo que está a aquel lado, por que comparten en común con respecto a B2, ahora es propia B2 y externa B1, entonces sería 1 sobre 5i. A esto le sumamos, ¿por qué positivo B2? Porque ahora estamos en las propias de B2. B2 por 1 sobre 5i más 1 sobre
menos 2i. ¿Por qué menos 2? Porque es un capacitor, y el capacitor está en el eje imaginario, en la parte negativa, apunta hacia abajo con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, de desfase de voltaje con respecto a la corriente, o la corriente con respecto al voltaje. Se va a igualar esto a la fuente. La fuente en este caso, aquí tenemos una fuente. Si no hubiera fuente, obviamente se pone 0. Y aquí tenemos una fuente que es de corriente de 4 amperes, pero está inyectando al nodo corriente. Por lo tanto, es una fuente positiva de 4 amperes con un ángulo de 0 grados. Entonces así quedarían nuestras dos ecuaciones. Pero como en esta ecuación de aquí comparten términos comunes, que son imaginarios, el 1/5 de i y el 1 o menos 1 medio de i, por lo tanto hay que hacer la suma algebraica de estos dos, quedándonos menos b1 por 1/5 de i más b2 1/5 de i más menos 1 medio de i nos daría 3 décimos de i, que va a ser igual a 4 amperes con un ángulo de 0 grados. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones para poner en nuestra matriz. En la ecuación 1, por este lado tenemos lo que es la ecuación número 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí, sería esta la ecuación número 2. Ahora sí, hacer nuestra matriz. ¿Cómo quedaría nuestra matriz? Bueno, primero que nada, debemos de ponerla como B1, B2 y lo que es correspondiente a I. Y metemos los valores aquí. ¿Qué valores? Vamos a introducir aquí. Los que están dentro del paréntesis, ¿no? 1/4 más 1/5 de I en B1 menos 1/5 de I en B2 y menos 6 con un ángulo de 0. Lo que voy a poner es la segunda ecuación, que es menos 1/5 de I en este caso la ecuación 1/5 menos 1 medio pues obviamente es mayor a 1 medio, aquí me equivoqué, falta el signo, entonces sería menos 3 décimos de I y nuestra fuente que fue de 4 con un ángulo de 0. Ok, ya está lista nuestras ecuaciones para saber nuestras incógnitas. Nos vamos a nuestra calculadora y nos vamos hacia la parte de apps. La opción número 6, que es matriz, editor de matrices o de datos, y una nueva matriz. Damos clic a la derecha. La opción número 2, que es una matriz, la variable la vamos a llamar ahora, perdón, es hacia abajo, y va a ser nuestra variable llamada A. Hay que cerciorarse que aquí aparezca el de alfa, para que salga la letra A aquí arriba. Es una matriz de ¿cuántas filas? 2 y 3 columnas. ¿Será ok? Ok, recuerden que nuestra matriz ahora se llama A, le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Entonces aquí sería 1/4 más, en paréntesis, 1/5 de segunda función, la I, donde está el catálogo. Damos enter. Y luego esta sería menos 1/5 de I. Cerramos paréntesis. Recuerden no teclear la I, sino ponerla directamente de aquí en la calculadora.
Enter. Aquí como el siguiente valor es un valor polar, pues hay que poner entre paréntesis menos, el menos que está aquí abajo, 6, segunda función, están las dos E's, un ángulo de 0 grados, cerramos, damos Enter. Vamos a la siguiente que es menos un quinto de I, cerramos paréntesis, damos Enter. Luego menos, abrimos paréntesis otra vez, menos 3 décimos de I, cerramos paréntesis. Y por último, 4, un ángulo de 0 grados. Damos Enter para guardar nuestra matriz. Y nos vamos aquí al botón de Home. Ahora sí, nos vamos a segunda función, número 5 para lo que es las opciones de matemáticas. Opción número 4 que es para matrices. Y vamos a resolverla como RREF, método de Gauss-Jordan. Damos Enter. Ponemos la letra que es la correspondiente a la matriz, que es la letra A. Cerramos paréntesis. Damos Enter y esperamos. Aquí los resultados nos los está dando en rectangular. Los podemos cambiar a polar, que son un poco más entendibles para estos casos, ¿verdad? Para los fasores. Nuestros fasores quedarían así. Vamos a cambiar aquí el modo. Formato del, formato del número complejo. Vamos a la derecha. Ponemos el número 3 que es para polar. Damos Enter para guardar y damos Enter otra vez para que vuelva a ser la matriz. Entonces nos quedan los resultados que B1 vale 20.8 con un ángulo de 126.87 y B2 vale 8.661 con un ángulo de 15.068. Tomamos nuestros resultados y aquí los podemos poner, ¿no? B1 va a ser igual a 20.8 con un ángulo 126.87. Vamos a pararlo un poquito. Recuerden que aquí no es el menor que ni el mayor que. Aquí estamos hablando de ángulos, nada más que no encuentro de manera rápida. Y B2 va a ser igual a 8.61 con un ángulo de 15.06. Y pues como ven aquí, fácilmente se pueden resolver por medio del análisis de nodos para corriente alterna. En este caso pues son para dos variables o dos nodos. Si hubiera más nodos, obviamente la matriz se va haciendo más grande, ¿verdad? De 3 filas por 4 columnas y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de incógnitas que se tengan. Cualquier duda, estoy a la orden.